Hola, buenas tardes. Continuando con el curso de literatura, vamos a seguir hablando sobre los géneros literarios. Recuerda que hablamos la semana pasada sobre los géneros literarios, ¿verdad? Que son las clasificaciones de las obras según sus características de fondo, tema y forma. Forma es la estructura, fondo es el tema. Y hablamos que los géneros antiguos, llamados clásicos, fueron propuestos por Aristóteles. El primero género épico, que es narrativo, que es además objetivo, se basa en mitos. El otro género importante que propuso Aristóteles es el género lírico. Y la palabra lírica o lírico viene de lira. Es que el poeta antiguo, cuando recitaba sus poemas íntimos, lo hacía acompañado del instrumento musical llamado lira. ¿Correcto? Por lo tanto, este género lírico, ¿qué expresa? Expresa el mundo interior. ¿El mundo interior de qué o quién? El mundo interior. ¿De quién? Del autor. Del autor. Ahí está. Y como hace eso, es que es subjetivo. Habla del mundo interior. Subjetivo. El género épico era objetivo. Normalmente está compuesto en verso. Compuesto en verso. Normalmente. O generalmente. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI ya, en el siglo XX hubo una corriente llamada el vanguardismo que todo lo rompe, todo lo innova, ¿no? Con la vanguardia van a haber poemas que estén en prosa, ya no en verso. Cambia todo. Van a haber poemas que no tengan métrica, no tengan rima, ¿no? Y que hagan dibujos también, los caligramas, normalmente en verso. Y como era compuesto acompañado de un instrumento musical que es la lira, presentan musicalidad. Y esa musicalidad, ¿cómo se obtiene? Con la rima. La rima es la coincidencia de sonidos finales de los versos. Este género lírico tiene especies, tiene tipos. Especies. A ver, fácil, profesor. Una especie lírica se llama la oda. ¿Qué es una oda? Un poema de alabanza. ¿Cómo qué obra, profesor? Un ejemplo de una oda es el poema, la obra de un señor español llamado Fray Luis de León. Oda a la vida retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. La vida del campo, la vida fuera de la ciudad. Autor Fray Luis de León. Fray Luis de León. Son 4 especies líricas que mayormente van a preguntarte. La oda es una de ellas. La sátira. La sátira es un poema de burla, de mofa, befa. Profesor, befa, mi amiga. No, befa es sinónimo de burla. ¿Ya? O sea, ¿tu amiga es tu burla? No, es tu amiga nada más. Un ejemplo de sátira, poema burlesco, se llama el poema A un hombre de gran nariz. ¿Has escuchado, verdad? A un hombre de gran nariz. Autor de ese poema es el español llamado Francisco, pongo abreviado, Francisco Panchito de Quevedo, que hace este poema para su enemigo, otro poeta barroco español llamado Luis de Góngora. Eran enemigos. Otro tipo de poesía es la égloga. ¿Y qué es una égloga? Es un poema pastoril que me habla de la vida, sufrimiento amoroso también de los pastores, ¿ya? Como la obra justamente llamada égloga, o églogas en plural, del español llamado Garcilaso de la Vega.
Garcilaso está de la Vega. ¿Ya? Acá hay dos pastores, Salicio y Nemoroso, que sufren el rechazo. Salicio de Galatea y Nemoroso sufre porque su amada llamada Elisa se murió. Y otra especie ilírica es la elegía. La elegía, que es un poema de dolor, sobre todo por la muerte de un ser querido. Como ese poema, ese libro, ese poemario llamado Coplas a la muerte de su padre. Del autor español llamado Jorge Manrique. Jorge, ahí está, Manrique. ¿Correcto? Una más por si acaso. Los romances. El romance es un tipo de poesía con temática amorosa. Pero recuerda que las especies que te van a preguntar clásicamente en San Marcos es la oda, alabanza, sátira, burla, égloga pastoril y elegía, poema de dolor. Subjetivo, el género anterior, el épico, es objetivo. Muy bien, muchachos, tenemos concluida la clase de este pequeño tema que es el género lírico. Cuídate mucho, estudia. Gracias.